retomando donde lo dejamos, y para recordarles lo que pasó en el capítulo anterior, después de la intensa batalla que tuvo el prota con el guardián del manantial de la torre mágica Perséfone, al final resultó vencedor, y mientras descendía poco a poco, en eso notó que el agua del recipiente cambió de color, y a su vez notó que la maldición del manantial había desaparecido por completo. Luego de esto, en la sede de la Agencia de Administración de Retadores en Tokio, Rido le dijo al prota que ahora entendía que lo que mataba a los desafiantes en la torre mágica de Perséfone era la anormal condición de esa maldición. Sin embargo, no podía creer que hubiera una maldición que causara la muerte, y le preguntó si había algo que pudieran hacer al respecto. Lo cual el prota le afirmó con seguridad que sí, y le lanzó un objeto, asegurando que esta era la mejor medida para aquel problema. Ella atrapó la botella, el cual contenía un líquido azul, y le preguntó qué era mientras esperaba que el sistema lo identificara. Pero Yoshito le explicó que tras vencer al monstruo que surgía del manantial maldito, este se purificó, obteniendo así el agua sagrada de Perséfone. Esta tiene la capacidad de disipar la maldición de aquella torre maldita, adicionalmente otorgaba inmunidad a nuevas maldiciones durante 600 segundos, disipando la maldición y proporcionando incluso un efecto preventivo. Mencionó que al usarlo y adentrarse, incluso los retadores normales deberían poder avanzar sin morir. Detalló que solo inspeccionó hasta el 3er piso, pero parecía haber un manantial maldito en cada nivel. Es en ese momento en que comprendió el núcleo del asunto. Perséfone es una torre mágica que debe ascenderse purificando los manantiales malditos y asegurando el agua sagrada. Esa fue la deducción de Yoshito. Esto arrancó una sonrisa de satisfacción en Rido, la cual agradeció enormemente por el informe, las señales de advertencias y las contramedidas, y si se comprendían todas esas dos cosas, la torre mágica Perséfone podría ser abierta incluso a los retadores regulares. Es así como sacó algo de su escritorio, y al haber completado la solicitud, lo elogió por el magnífico desempeño y se dirigió al prota llamándolo dominador Yoshito Takamichi. Luego colocó fajos de dinero sobre el escritorio, abrumando totalmente a Yoshito, quien no podía creer lo que veían sus ojos. Ella se desconcertó ante su reacción, así que preguntó si acaso esto no era suficiente. A lo que el prota le aseguró que sí lo era, y se marchó del edificio con una bolsa entre sus brazos, captando la atención de los transeúntes. Pensaba sobre cómo este premio, sumado al que recibió por conquistar la Torre Hermes, alcanzaba una cantidad absurda. Incluso un niño que pasaba por allí notó su expresión peculiar mientras sostenía la bolsa. Se sentía estresado pensando en que debería gastar todo su dinero. Unos días después, nuestro protagonista había saldado por completo la deuda por comprar el Renacimiento Infinito, pero aún quedaban muchas recompensas restantes, por lo que visitó discretamente una tienda de marcas de lujo. Salió de allí con atuendos llamativos pero incómodos, gorra, gafas de sol, un abrigo con estampado de felino, camisa celeste, pantalones blancos y varias piezas de joyería. Incluso adquirió 4 relojes. Dirigió la mirada al firmamento y comentó sobre su percepción diferente. Cuando de pronto en eso escuchó a alguien llamar a Yuri, se trataba de Sequilla, quien le mencionaba a Yuri para que inviten a Yoshito a desafiar la torre magia Perséfone, ya que ya estaba permitido para que cualquiera pudiera entrar. Pero al observarlas el prota se sentía muy nervioso al encontrarse con Yuri y Sequilla en estos precisos momentos. Las chicas se acercaban, y Yoshito procuró ocultar su rostro, rezando para que no lo notaran. Contuvo el aliento minuciosamente mientras el sudor le empapaba el cuerpo. Pasaron junto a él y al ver que no lo notaron, por fin pudo dejar soltar un suspiro, pero en eso Sequilla volteó la mirada y lo notó. Lo cual el prota inmediatamente al darse cuenta de eso intentó desviar la mirada, pero ella se acercó rápidamente y lo miró fijamente, quedando totalmente sorprendida al reconocerlo, llamándolo por su nombre. Yoshito se puso a la defensiva y le pidió que no actuara tan repulsivamente, lo cual resultó gracioso. Adoptó una actitud completamente defensiva, argumentando que repentinamente había ganado mucho dinero, y no sabía cómo gastarlo. Lo cual Yuri intentó reconfortarlo diciendo que pensaba que se veía increíble, pero la expresión de Sequilla decía lo contrario. Él respondió que incluso si trataban de ser consideradas, no se sentía cómodo en absoluto. Sequilla le sugirió dejar de lado el atuendo extraño por el momento, a lo que el prota replicó llamándola cruel. Después de eso Sequilla lo invitó a desafiar Perséfone juntos, lo cual Yoshito les preguntó por qué estaban tan interesadas en eso, ya que se supone que es una torre mágica bastante peligrosa, lo cual Sequilla explicó que las piedras mágicas habían sido alteradas.
Detalló que las piedras mágicas modificadas por la niebla maldita deberían tener una gran demanda, así que mencionó que cualquier desafiante seguro de sus habilidades se dirigirá allí. Y Yuri añadió que según el informe de la oficina de administración, los retadores ya habían llegado al 10º piso en solo unos días. Era una situación muy inusual. En eso Sequilla expresó su descontento por el hecho de que solo Yoshito se hubiera vuelto rico, y le pidió que les ayudara a ganar algo de dinero también. A lo que Yuri dijo tímidamente que estaría encantada de ir a cualquier torre mágica siempre y cuando pudiera ir con Yoshito. Esto llevó al prota a pensar que mientras llevaran un poco de agua sagrada, no debería haber riesgo de muerte. Es así como les dijo que se uniría al ataque de Perséfone, pero antes de hacerlo, les informó a ellas que aún necesitaba hacer algo primero, y eso era cambiarse de ropa lo más antes posible. Mientras tanto, en la torre mágica de Perséfone, había cadáveres que yacían en el suelo, algunos incluso llevaban consigo el agua sagrada, pero una figura flotante con una guadaña los derrotó. Llevaba una túnica, pero cuando se giró, reveló un cráneo con ojos morados siniestros. En el 10º piso de la torre mágica Perséfone, había aparecido un esqueleto el cual atacó a Yoshito, pero afortunadamente lo bloqueó con su espada. Aquel esqueleto no se movió debido a este impacto, y el prota lo miró fijamente antes de cortarlo en pedazos. Actualmente, Yoshito estaba en el nivel 16. Esta acción por parte de nuestro prota dejaron a Sequilla y Yuri muy impresionadas. Y fue Sequilla quien comentó que realmente se había vuelto muy fuerte, lo cual este respondió que después de matar a todos esos monstruos, era natural que su nivel aumentara, pero sabía muy bien que esto no marcaría una gran diferencia en sus estadísticas. Pero si su nivel era demasiado bajo, la gente comenzaría a sospechar. Pensó entonces en aumentarlo un poco más. Cuando de pronto en eso, se dio cuenta de que la ventana del sistema mostraba una advertencia. Solo quedaban 60 segundos para que el efecto del agua sagrada de Perséfone desapareciera. Y fue Yuri quien también se percató que el efecto de anulación de la maldición del agua sagrada desaparecería pronto. Pero Sequilla dijo que el primer nivel ya había sido purificado, así que pensó que no serían maldecidos, pero a pesar de esto insistió en que Yoshito usara el agua sagrada nuevamente, solo por si acaso. Lo cual el prota estuvo de acuerdo con eso, pero luego se dio media vuelta. Y mencionó que si usaba el agua sagrada y era afectado por la inversión, él sería maldecido en su lugar. Así que les echó un vistazo, pero no encontró el momento adecuado para hablarles sobre su habilidad de inversión. Sin embargo, pensó que debería explicarlo pronto. Y cuando estuvo a punto de llamarlas, de pronto vio un gran monstruo detrás de ellas. Así que inmediatamente gritó sus nombres, pero fue demasiado tarde, ya que Yuri había sido atrapada por esta criatura esquelética y gritó fuertemente mientras la llevaba. Lo cual Sequilla al observar esto llamó a Yuri con mucha desesperación. Y ella había soltado el agua sagrada debido al gran susto. Y de inmediato aquel monstruo se enfrentó a ellos, sacó su guadaña de la muerte y apuntó la hoja a Yuri. Lo cual al presenciar esto dejó al prota en un estado de shock, ya que pudo observar aquella niebla maldita de nuevo. En eso mientras Yuri estaba siendo sostenida por aquel monstruo, vio una pantalla roja que le advertía que había sido maldecida y que moriría en 120 segundos. Yoshito estaba completamente alarmado, y sospechó que aquel monstruo podía maldecirlos y encontrarlos justo en el momento cuando el efecto del agua sagrada estaba por desaparecer. Y era consciente que en esa situación, Yuri no sería capaz de tomar el agua sagrada por sí misma. Pero al no poder aguantar más, Sequilla rápidamente se lanzó hacia el monstruo para salvar a su querida amiga. Se movió tan rápido, pero todos sus ataques fueron bloqueados, y luego presenció un movimiento rápido que la arrojó lejos. Al ver esto Yuri gritó con desesperación por su amiga, pensando que quizás le habían dado un golpe mortal. En eso Yoshito le indicó a Sequilla que retrocediera, ya que él sería quien salvaría a Yuri, pero su espada fue interceptada por la guadaña. Pero el prota no estaba decidido a darse por vencido tan fácilmente, así que atacó de nuevo con todas sus fuerzas, pero el monstruo lo observaba atentamente y bloqueaba con gran facilidad sus ataques. El prota estaba muy sorprendido de no poder penetrarlo. Entonces se dio cuenta de que él no era solo un pez pequeño. Mantuvo su distancia mientras se preguntaba por qué a pesar de que el monstruo era bastante fuerte, solo se estaba centrando en la defensa. Y se preguntó cuál era el plan de aquel monstruo. Pero fue Sequilla quien irrumpió en sus pensamientos, y le mencionó que deben apresurarse. Explicó que quedaban menos de 90 segundos antes de que la maldición de Yuri surtiera efecto. Yuri suplicó al monstruo que la dejara ir, pero este la miró con furia, lo que la aterrorizó aún más.
El monstruo se rió de ella, y su risa resonó en toda la habitación. Este monstruo es llamado expurgador de alma. Fue entonces cuando Yoshito comprendió todo. Explicó que el monstruo espera a que el agua sagrada se agote para luego atacar a los retadores. Y se divierte mucho con el miedo que les causa. En eso Sekiya al voltear se sorprendió por la expresión facial de nuestro prota. Estaba furioso por todo lo que estaba sucediendo. Así que le ordenó al monstruo que no lo subestimara, y sin perder más el tiempo se lanzó al ataque a gran velocidad. Pero el monstruo logró bloquearlo nuevamente, y no dudó en reírse en su cara burlándose de lo patético que era. Esto enfureció aún más a Yoshito, pero retrocedió cuando el monstruo repentinamente se alejó. El prota quedó muy sorprendido al verlo huir con Yuri en brazos, así que le gritó al monstruo con todas sus fuerzas que esperara, pero inmediatamente ambos corrieron a perseguirlo juntos. Es así como se adentraron en un rincón, y al seguirlo se sorprendieron por lo que vieron. Había un ejército de esqueletos esperándolos. Aquel expurgador de alma comandó a los esqueletos para que atacaran. En eso Yoshito al ver esto dedujo que aquel monstruo los había traído hasta aquí para eliminarlos. Y como notó a Sekiya un poco rara, le preguntó qué era lo que sucedía o si acaso tenía miedo. Pero ella rápidamente sacó sus armas, y respondió que estaba más que preparada para este momento. Es así como a pesar de que un esqueleto se lanzó por sorpresa para aniquilarla, ella logró derrotarlo fácilmente de un solo golpe. Su expresión mostraba que estaba emocionada. Lo cual Yoshito le preguntó si podía mantener el ritmo, a lo que ella le mencionó confiadamente que sí. Es así como sin perder más el tiempo, ambos se lanzaron hacia el monstruo a gran velocidad, y mientras avanzaban acabaron con varios esqueletos que se interponían en sus caminos. Algunos esqueletos al presenciar esto temblaron del miedo, pero aún así usaron arcos y flechas para atacar todos al mismo tiempo. Sekiya estuvo a punto de ser golpeada por una de estas flechas, pero Yoshito acudió inmediatamente a su rescate y desvió todos estos ataques. Y muy preocupado le preguntó si estaba bien. Ahora se sentía presionado, ya que quedaban menos de 60 segundos antes de que la maldición de Yuri surtiera efecto. Así que se puso serio mientras emitía un aura siniestra alrededor de todo su cuerpo. Anunció con mucha furia que abriría un camino y rápidamente se lanzó eliminando a varios esqueletos a su paso. En eso de repente vio aparecer un mensaje del sistema, la cual le notificó que había una caída de objetos. Era un anillo llamado Rencor de los Cadáveres. Cuando aquel objeto se equipa, otorga el efecto de muerte cada 5 segundos. Este mensaje hizo que el prota sonriera de satisfacción, y mencionó que para un objeto sin mérito alguno exista, se preguntó si debería considerarse acoso, ya que algo así no sería equipado por nadie más que por él. Así que sin perder más el tiempo, se colocó el anillo en el dedo y fue notificado de que moriría en 5 segundos. Sabía que el efecto del anillo se invertiría y se curaría por completo en 5 segundos. No necesitaba preocuparse por defenderse. Así que se lanzó hacia adelante con gran rapidez, golpeando muchos esqueletos a su paso. En ese momento todos sus movimientos eran perfectos. Y le dijo al expurgador de alma que le mostraría la habilidad de ataque especial de sus Fosanemos, llamada el asalto de los 7 golpes. Con cada golpe el poder de ataque aumentaba. Pero si los golpes eran interrumpidos la habilidad fallaba, y se requería un largo periodo de enfriamiento antes de poder intentarlo de nuevo, lo cual dificultaba encontrar el momento oportuno para su ejecución. No obstante, aquel monstruo atacó con una velocidad sorprendente, que el prota no pudo ser capaz de ver su golpe, el cual dividió su brazo de su cuerpo en un segundo. Aquella situación se tornó muy alarmante. Lo cual esto hizo que Yuri se preocupara mucho por Yoshito, pero a pesar que aquel corte fue mortal, sanó por completo en un instante, dejando al prota conmocionado y ansioso por contraatacar. Anunció emocionado que ahora podía regenerarse por completo cada 5 segundos. A pesar de que el monstruo bloqueó su espada, el contraataque de Yoshito fue tan poderoso que lanzó al monstruo lejos, iniciando así una persecución, ya que en ese momento aquel monstruo se había convertido en su presa. Pero con cada nuevo corte, la sangre del prota salpicaba por todas partes, pero cuando el contador de tiempo de Yoshito llegó a 0, activando la inversión de la muerte, recuperando completamente su condición física mientras se burlaba del expurgador de almas. Y con un corte certero logró liberar a Yuri, y advirtió al monstruo que el siguiente ataque sería el último, ya que era su ataque más poderoso. Es así como atacó con todas sus fuerzas con su habilidad de florecimiento encadenado, generando una gran explosión masiva en todo el lugar. Aquel monstruo gritó del gran dolor, y lentamente se convirtió en polvo.
Yuri, liberada de su agarre, cayó a gran velocidad y estaba a punto de golpear el suelo, cuando afortunadamente alguien corrió para atraparla. Ella abrió lentamente los ojos y se sorprendió al ver a Yoshito, que la sostenía en brazos, el cual le dijo que estaba contento de que estuviera a salvo, a lo que Yuri, sonrojada, le agradeció por haberla rescatado. Pero este momento tan agradable fue interrumpido por Sekiya, la cual se mostraba muy molesta, y le preguntó si no estaba olvidando la maldición. Es así como rápidamente ella procedió a echarse el agua sagrada, y tranquilizó a su amiga diciéndole que ahora debería estar bien. En eso Sekiya comentó con un poco de pánico lo increíble que era el monstruo al haber esperado el momento preciso para atacar, cuando de pronto en eso Yoshito se giró hacia un lado al escuchar el constante bullicio, y se asombró al observar un aluvión de alertas del sistema, comprendiendo que se trataba del efecto del anillo. Así que fijó la vista en el anillo de rencor de los cadáveres, preguntándose cuánto tiempo durarían sus efectos. Mientras examinaba aquel anillo, de pronto notó su gema roja fracturarse y liberar una densa nube de humo, lo cual lo dejó estupefacto y confundido. Y en un arrebato de pánico, agitó la mano arriba y abajo, cuestionándose si el anillo estallaría. Intentó además desprenderlo, solo para percatarse de que le resultaba imposible. De repente en eso, el anillo emitió un resplandor intenso, y el prota se preparó para una detonación, cerrando los ojos en anticipación. Sin embargo, al solo escuchar un pequeño estruendo, abrió los ojos confundidos y descubrió que el sistema le informó que el número de activaciones del anillo de rencor de los cadáveres había alcanzado su límite, transformándolo en un anillo corroído. En eso las chicas, al notar el brillo emanando del anillo del prota, le interrogaron sobre lo ocurrido, lo cual Yoshito, suspirando, mencionó que había algo extraño en el objeto caído que había adquirido hace unos momentos. Esto preocupó a Yuri, y preguntó si estaba bien, a lo que él respondió que parecía inofensivo por el momento. Pero luego optó por desequiparse el anillo, pensando si era tan sencillo hacer eso. Cuando aquel anillo desapareció de su dedo, les consultó a las chicas qué paso darían a continuación. Lo cual Sekiya sugirió que dado que Yuri la había pasado muy mal hoy, deberían simplemente recoger las piedras mágicas y regresar cuanto antes. A lo que Yuri, al oír esto, se disculpó, culpándose a sí misma por el percance, pero Sekiya la tranquilizó diciéndole que no se preocupara por eso. No obstante, Yuri, muy decidida, proclamó que haría su mejor esfuerzo por reunir todas las piedras mágicas como forma de compensación. Unos minutos después, la alentaron mientras eliminaba monstruos esqueléticos y recolectaba piedras mágicas. Sin embargo, tras unas horas, Yoshito estaba en el suelo exhausto, y Sekiya intentó detener a Yuri de recolectar más recursos, pero Yuri estaba decidida y les aseguró que aún podía continuar. Es así como la conquista de la Torre Mágica Perséfone continuó sin contratiempos, y debido al gran número de retadores, el piso conquistado más alto siguió avanzando. En solo una semana, llegó un informe de que se había descubierto la sala del jefe del piso 30. Sin embargo, en la sucursal de Tokio de la Oficina de Administración de Retadores, el prota colocó su café sobre la mesa y lo observó por un momento, cuando de pronto en eso escuchó a alguien preguntar si habían oído hablar de la sala del jefe en Perséfone. Uno de los individuos preguntó a su compañero si se refería a cómo la puerta de la sala del jefe estaba sellada y que nadie podía ingresar. Pero de repente en eso se vio interrumpido cuando alguien le agradeció por esperar. Se trataba de Yuri y Sekiya, la cual le preguntó si era cierto que hoy iban a revisar la sala del jefe de Perséfone, pero Yoshito les dijo que aún no conocían el método para abrir la puerta. Sin embargo, Sekiya se rió con orgullo y le informó que una conocida suya había encontrado una pista en el último piso. Sorprendido al escuchar esto, el prota exclamó preguntándole si acaso estaba hablando en serio, a lo que Sekiya de inmediato le pidió que se callara, porque si no todos lo podían oír. Luego le susurró que la pista era una frase corta como prueba de muchas muertes, y planteó la prueba de la descomposición. Al escuchar esto, Yoshito le preguntó qué significaba eso, pero ella respondió que tampoco lo entendía. A lo que el prota preguntó de inmediato si no había ningún significado en ello, lo cual ella mencionó que parecía que no. En eso Yuri, retrocediendo con temor, les comentó que también había obtenido información. Es así como les contó que muchas personas en Perséfone habían recibido anillos con efecto de muerte. Lo cual Sekiya de inmediato le preguntó a Yoshito si él tenía algo similar, a lo que el prota rápidamente abrió su inventario para recuperar el anillo, mientras que Yuri mencionaba que parecía que una persona solo podía recibir uno, y algunos creían que podría ser algún tipo de artículo clave.
En eso el prota se percató de que a pesar de cazar más enemigos menores, no encontró otro anillo similar. Pero en eso recordó las notificaciones continuas del sistema que surgían en la torre de Perséfone y la transformación del anillo del rencor de los cadáveres en uno corroído, todo bajo la influencia de la misteriosa frase que Seki ya le había mencionado. Pero en eso Yuri mencionó que incluso después de equipar los anillos, la puerta del jefe no se abría, pero Yoshito simplemente se levantó y procedió a alejarse, dejando a Yuri y a Seki ya muy confundidas. Pero mientras avanzaba, les indicó que se den prisa para ir a Perséfone y arrojó su anillo al aire, proclamando con orgullo que de alguna manera, solo el suyo podría abrir la puerta del jefe como una llave mágica. Bueno, mi querida gente, llegamos al final de este video. Espero que al igual que yo lo hayas disfrutado mucho. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, yo los estaré leyendo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me están brindando. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.